Vamos a continuar con la doctora Daniela Rojas, ¿no? Y todavía nos queda otro expositor, así es que vamos a hacer el uso más, digamos, adecuado del tiempo disponible. Daniela es psicóloga, especialista en psico-oncología y cuidados paliativos, con magíster en bioética, directora ejecutiva de la Corporación Cáncer de Mama en Chile, Yo Mujer, docente del diplomado Psico-Oncología de la Universidad Diego Portales, docente en la diplomatura bianual interdisciplinaria de cuidados paliativos en personas mayores, es miembro de la Sociedad de Gerontología y Geriatría de Buenos Aires, Argentina, y es presidenta de la Asociación Psico-Oncología de Chile, miembro de la Comisión de Ética Asistencial, Ministerio de Salud de Chile. Daniela nos va a hablar de la comunicación en tiempo de COVID-19. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por las presentaciones anteriores que han estado maravillosas. Espero estar a la altura de mis compañeros y poder hablarles de este tema que ya habíamos introducido también la semana pasada en nuestro taller precongreso, donde estuvimos hablando de comunicación con invitados maravillosos, ¿cierto? Con nuestra red de bioética y comunicación. Y hoy día nos vamos a centrar en el tema de la comunicación, de la narrativa y de los valores en pandemia. Y vamos a repetir un poco, si algunos estuvieron presentes en el taller, voy a repetir algunas de las cosas que hablamos en esa oportunidad con algunos matices, así que les pido disculpas si me repito en algunos contenidos o en alguna broma. Se vuelven a reír los que estuvieron. Ojalá que pueda también presentar ciertos matices a lo que conversamos la semana pasada, y voy a tomar algunos aspectos también de la presentación de mi compañera Inés Olza, quien le pedí autorización para presentar partes de su presentación, que tienen muchos puntos en común con la mía. Bueno, partir hablando, lo han presentado mis compañeros y ha sido parte también de este congreso, el hablar cómo finalmente esta pandemia ha generado una crisis humana y social que ha tenido un impacto en la vida de las personas y de las sociedades, que ha puesto la bioética como en ningún otro momento de la historia, probablemente con la globalización que tenemos hoy día y con la capacidad de comunicarnos que tenemos hoy día, pero que ha puesto la bioética en un lugar fundamental, primordial y sobre la mesa, ¿cierto?, del escenario público como nunca antes. La bioética ha sido parte de los medios de comunicación, ha sido parte de la discusión pública, ha sido parte de la discusión en la mesa los días domingos, ha sido parte sin duda de los debates, los debates familiares, los debates en las redes sociales. En cada día, en cada puesta en marcha y en cada conteo de casos, ¿cierto? Habían conceptos bioéticos y de alguna manera se puso sobre la mesa la importancia que tenía la bioética para estos conflictos de valor que estábamos teniendo frente a los innumerables conflictos que se estaban dando fundamentalmente por la diferencia entre los recursos escasos y la gran demanda clínica producto de la pandemia. Pero además de estos desafíos y estos conflictos, ¿no?, estuvimos viendo de manera constante, y todavía estamos viendo la ansiedad, el pánico y la incertidumbre que muchas personas han vivido y que muchos de nosotros hemos vivido en cuerpo presente, ¿sí? Y con el riesgo además que se han perpetuado de alguna manera las desigualdades sociales dentro y entre los países. Sin embargo, en todos estos debates en que se ha instalado el tema ético, tanto en las esferas personales como en las esferas de los discursos públicos, el debate sobre la ética en la comunicación no ha estado tan presente, ¿no? Aun cuando la comunicación en salud ocupa un lugar central en la gestión de las epidemias y de las pandemias.
En tanto es el canal a través del cual sus referentes, las autoridades, los medios de comunicación, los profesionales sanitarios, los divulgadores científicos, tienen para poder informar, para poder educar a la población, no solo sobre cómo cuidarse y solo sobre cómo cuidar a sus seres queridos, sino también sobre cómo pueden ser una fuente de calma o bien, por el contrario, ser una fuente de confusión o incluso de vulneración y miedo para la población. Ahí que no sé cómo avanzar la diapositiva. Ahí. El botón de abajo, doctora, puede ver. El botón de abajo dice Next y Previous. Abajo de la presentación. No lo tengo. Abajo me sale enlace para compartir. No se apure, doctora, yo la paso. Okay. Tranquila. Entonces, la epidemia del virus ha estado acompañada por una avalancha de información, una infodemia, como hemos escuchado, caracterizada por una mezcla de hechos, miedos, rumores y especulaciones que han impactado fuertemente en las estrategias de comunicación del sector público, en los sistemas de medios y en la búsqueda de información de la ciudadanía. Distintos actores sociales se han tomado de las redes sociales para hacerse parte del debate público respecto a las políticas que se han puesto en marcha respecto a la pandemia, ¿cierto? Y esto ha hecho eco en los medios de comunicación y también en los discursos de las autoridades. No siempre con mensajes alineados, muchos con mensajes contradictorios y muchos con mensajes muy alarmistas también, lo que ha provocado que haya se haya generado ciertas pérdidas de confianza en la población, no solo respecto a la gestión de la pandemia, sino también a los manejos de la crisis social y económica que ha derivado de la pandemia. Y esto ha causado mucho temor en la población, ha causado desesperación y también conductas derivadas del miedo. Además, la infodemia, muchas veces, esta infoxicación provocada por la infodemia, ¿cierto?, tiene fines políticos, ¿cierto?, que derivan en que las personas se desunan, ¿no?, lo que puede provocar todo lo contrario que es lo que queremos para el manejo, ¿cierto?, de la crisis sanitaria, que es finalmente la unión y la colaboración para enfrentar el brote. Por lo tanto, además tiene un efecto secundario muy perjudicial para el manejo de la crisis. La siguiente. Como dice el profesor David Seedhouse, que él es profesor de práctica basada en valores de la Universidad de Worcester en Inglaterra, puede ser tentador pensar que el trabajo en salud está libre de valores, que algunos esfuerzos son simplemente buenos y deseados por todos y que no tienen efectos que puedan describirse como malos o indeseables. Sin embargo, es una verdad ineludible que todo trabajo por la salud, hasta el último detalle, está inspirado en algún momento por un valor humano que ha sido elegido entre alternativas. Y esto es relevante porque a veces se piensa que la comunicación en salud no tiene ese impacto. Atrás, por favor. Gracias. No tiene ese impacto ético, ¿no? Y no ha estado, en sus análisis, no ha estado prevista, ¿no? Y no ha estado planificada y no ha estado evaluada ni en sus resultados, ¿cierto?, por un marco ético como otras intervenciones en salud, porque se cree de que probablemente como es promoción en salud, hay un máximo objetivo, que es el bien de la población y el bien de las personas. Y desde ahí no habría un riesgo sanitario como otras intervenciones en salud que van directo, por ejemplo, al cuerpo de las personas y que puede tener un impacto o un peligro o un daño, ¿cierto?, directo a su integridad, como podría ser un mensaje en salud. Sin embargo, todo discurso público, y el discurso en salud no está exento de eso, tiene una dimensión moral. Y los comunicadores en salud tienen una responsabilidad ética, sobre todo en un contexto de crisis, donde están interpelados a operar con honestidad, con rectitud y con autenticidad frente a la sociedad.
sobre todo porque la sociedad en estos momentos de crisis requiere de credibilidad y confianza para poder enfrentar un momento particularmente caracterizado por la incertidumbre, como ya habían hablado antes mis compañeros y sobre todo Gaby, ¿no? Ahora sí. Entonces, la Organización Mundial de la Salud incluso ha llegado a plantear que la experiencia de la comunicación se ha vuelto tan esencial en el control de los brotes como lo es la formación epidemiológica y el análisis de las pruebas diagnósticas. Así de importante es la comunicación en salud, pero no le hemos dado el lugar preponderante que tiene en la gestión de la pandemia. Ahora, la comunicación en salud no solo tiene que ser efectiva, ¿no? En términos de comunicar qué es lo que comunicar a la población, qué es lo que se conoce, qué se está haciendo al respecto y qué pueden o deben hacer las personas para cuidar de sí mismas y de sus seres queridos. Se debe también propender a no instalar el pánico en la población, creando comportamientos que pongan en riesgo la integridad física y mental de la población, así como velar porque las estrategias comunicacionales no exacerben las inequidades existentes que pone de manifiesto y que exacerba la pandemia. Y aquí vamos a ver dos polos que son extremadamente relevantes y que tiene que ver con, por un lado, el cómo se utiliza el miedo en salud, que es algo que probablemente hemos visto mucho en contextos normales, ¿cierto? No pandémicos, de cómo las campañas de salud utilizan el miedo para movilizar a la población en conductas de autocuidado, que son medidas prácticamente coactivas, ¿no es cierto? Y de manipulación emocional de la población. Y por otro lado, el cómo también la comunicación puede ser un factor vulnerabilizante, puede ser un factor de victimización secundaria a las poblaciones más vulnerables. La siguiente. Se ha planteado también que la comunicación es un determinante social crítico de la salud. Los enfoques adoptados en los países para prevenir o para reducir las tasas de infección y la transmisión del COVID tienen que estar basados en los determinantes sociales de la salud, los que inherentemente son multisectoriales, ¿no? Cuando determinamos ciertas medidas sanitarias, como lo que planteaba Gaby, ¿no? Cuando planteamos de que una de las medidas sanitarias tiene que ver con el lavado de manos y tenemos sectores vulnerables que no tienen agua potable, o cuando planteamos el distanciamiento social y tenemos personas que viven en condiciones de hacinamiento, o planteamos el quedarse en casa cuando hay personas sin hogar, o cuando hay personas que no pueden quedarse en casa porque efectivamente su fuente laboral es lo que les da de comer, ¿cierto? Estamos planteando medidas sanitarias que necesariamente las personas van a franquear, ¿no? Y que no están acorde a su realidad socioeconómica y sociocultural y que no está acorde en el fondo no está tomando en cuenta los determinantes sociales de ciertos grupos poblacionales. De alguna manera, esas personas son revictimizadas con solo el hecho de seguir ese mensaje, y vamos a ver posteriormente cómo pueden llegar a ser responsabilizadas y culpabilizadas por un posible contagio y marginadas y discriminadas socialmente si llegan a estar incluso enfermas. Por lo tanto, la comunicación de crisis y de riesgo como un determinante social crítico debe tener en cuenta las desigualdades socioeconómicas ya existentes para ser eficaz, pero también justa. Las estrategias en países en desarrollo no debe dejar a nadie atrás en vías de desarrollo, especialmente con las poblaciones vulnerables, y debe ser localmente adecuada en cuanto a temas como idioma y cultura, por ejemplo. Así, de la misma manera, en contexto de crisis sanitaria se debe tener en consideración algunas componentes como la alta ruralidad, el bajo nivel educativo, el acceso limitado a servicios sociales o a servicios de digitalización, de acceso a Internet, por ejemplo, que hoy día gran parte de la comunicación es a través, por ejemplo, de las redes sociales. Las autoridades cada vez están tomando más las redes sociales para comunicarse con la ciudadanía, y gran parte de la población no tiene acceso a Internet, o por el acceso
al Internet en sí mismo o porque no tiene alfabetización digital. Ahora, si bien no existe una estrategia única para todos, es un paso importante comprender la necesidad de la multiplicidad de vías de comunicación para las diferentes poblaciones, ¿cierto?, en el diseño de estrategia y no solo el replicar y replicar enfoques tradicionales, ¿sí? La siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver algunos valores necesarios para la comunicación. Y uno de ellos, sin duda, es el valor de la transparencia, que esto viene un poco del paradigma del gobierno abierto, ¿no? La transparencia se ha definido como el pilar del gobierno abierto para, en el fondo, mediar la relación entre los gobernantes, los administradores y la sociedad en pos de la democracia y de la colaboración ciudadana. Y ha sido un importante indicador para garantizar niveles más altos de desempeño de las instituciones, ¿cierto? Y la confiabilidad en las mismas. La mayor atención a la transparencia y el acceso a los documentos por parte de los ciudadanos ha redefinido las características de la comunicación, sus estilos y mezcla de medios para hacer una mayor apertura y permeabilidad, confianza y colaboración. El gobierno abierto se basa en 3 pilares: en la transparencia, en la participación y en la colaboración. Pero para lograr estos 3 pilares, así es, nos saltamos una. Hacia atrás, por favor. Eso. Pero para lograr estos 3 pilares, en el fondo, la función de la comunicación tiene un papel central para informar, conectar y estimular de alguna manera el entendimiento, ¿sí? Justamente hoy día nos acabamos de enterar hace pocos minutos, de hecho, mientras estábamos en la conferencia, que la Corte Suprema en Chile interpeló al Ministerio de Salud a que estuvieran a disposición los correos electrónicos para poder indagar si es que se habían transmitido verazmente todos los datos sobre los contagiados y las muertes a principio de la pandemia, porque algunos personeros de gobierno y algunos empleados del Ministerio de Salud que estaban a cargo del manejo de la crisis revelaron que las cifras que manejaba el ministerio, ¿cierto?, eran distintos que las cifras que se daban todos los días de manera pública. Esa diferencia entre los datos que se puedan manejar y los datos que se dan a la ciudadanía genera una sensación de engaño, de desconfianza, que se perpetúa también hacia otras informaciones que son canalizadas a la información, a la población, digo. Pero sin duda la transparencia no es suficiente por sí sola para una comunicación ética. La siguiente, por favor. El valor de la confianza en contextos de incertidumbre se ha vuelto efectivamente central y ha sido central siempre en contextos de incertidumbre. Ahora, antes se creía que, o ha estado mucho tiempo en discusión, si es que la incertidumbre se comunica o no, ¿sí? Si es que es necesario, si es que es prudente comunicar cuando algo no se sabe, o es mejor hablar de lo que sí se sabe, ¿no? Porque si hablamos de que algo no lo sabemos, podemos crear aún más desconfianza o incluso fomentar el pánico entre la población. Sin embargo, hoy día cada vez hay más conciencia de que una comunicación debe ser transparente y también cuidadosa en la incertidumbre, ¿no? Porque eso aumenta de alguna manera la credibilidad y la confianza. Y como hablamos, la confianza resulta esencial en las situaciones en que las personas sienten poco control sobre la exposición a un peligro inminente. Y la relación entre la confianza y la incertidumbre es que de alguna manera uno puede educar a las personas o uno puede comunicar a las personas para que logren comprender un escenario de incertidumbre y para que logren entender de dónde viene la incertidumbre y cómo y por qué ocurre. Y esa comprensión es importante porque sin ella
cuando se entreguen datos que puedan ser contradictorios con datos posteriores, la gente va a tender a pensar que son datos o inexactos o que son errores de los expertos o bien que son engaños y por lo tanto van a desestimar o no confiar en información posterior. En cambio, si se reconoce la incertidumbre y se explica desde dónde viene la incertidumbre, es más probable que las personas puedan atender a los cambios en la información o a protocolos cambiantes, como por ejemplo lo que pasó en un inicio con el uso de la mascarilla, que hubo incluso información cambiante desde la misma Organización Mundial de la Salud respecto a cómo utilizar la mascarilla y si era del todo útil o no, qué tipo de mascarilla, en qué contexto, y si teníamos que usar la mascarilla quirúrgica o la N95, y en mi país también se discutió qué tanto teníamos que usar la mascarilla, porque si no íbamos a dejar sin mascarilla a los personal sanitario, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora bien, la crisis, ¿por qué es importante este tema de la confianza? ¿No? Porque la pandemia ha tenido un impacto significativo en la confianza y la desconfianza hacia los gobiernos, los medios de comunicación, los expertos en salud, los científicos, las instituciones públicas, influyendo en el nivel de seguridad, debiera decir ahí, de los ciudadanos. Y la erosión de la confianza daña la credibilidad, rompe la cohesión social y el equilibrio sobre el que se basan las relaciones dentro de la sociedad. También puede provocar entre sus instituciones una actitud cerrada de vuelta hacia los ciudadanos, contribuyendo nuevamente al deterioro de la confianza, provocándose ahí un círculo vicioso que va deteriorando la relación entre autoridades y ciudadanía. Pero ahí es importante determinar, ¿cierto?, si la divulgación de la información es interesante para el público o es útil y necesaria para el público, ¿no? Y porque esa distinción, muchas veces hay información, sobre todo de los medios de comunicación, que puede ser muy interesante y atractiva para el público, incluso desde el morbo, pero no ser útil ni necesaria para el público en términos de manejo de la crisis sanitaria. Y esa distinción proporciona orientación sobre cómo responder a la información y decidir cuándo la difusión de la información es necesaria y es ética. Es importante garantizar que esa difusión sea socialmente responsable, lo que ayudará a mantener después con posterioridad, ¿cierto?, la confianza de alguna manera en el público. Porque de esta manera, cuando se han desalineado tanto las autoridades, los medios de comunicación, los científicos, ¿cierto?, con mensajes tan contradictorios, incluso públicamente desestimándose, que fue algo que no sé si ha pasado en sus países, pero efectivamente en mi país pasó mucho, que el colegio médico, epidemiólogos muy connotados, públicamente se estaban contradiciendo y desestimando el manejo de la crisis por parte del gobierno, ¿cierto? Esto además exacerbado y muy mostrado por los medios de comunicación, provocaba, ¿cierto?, una olla de grillos que era de muy difícil manejo comunicacional, espectacularizado también por los medios de comunicación. Entonces, esto nos lleva a pensar nuevamente en esta pregunta, ¿no? ¿Es interesante para el público o es necesario para el público? Evidentemente, la ética de los medios de comunicación y la autoridad pública o autoridad sanitaria, los divulgadores, no es la misma en un contexto de pandemia, pero sí debiera gestarse una alianza público-privada de la sociedad civil y de la autoridad en este tipo de contexto para poder dar respuestas a la población. Discúlpeme, doctora, ¿pudiera usted terminar en 2 minutos? No tengo ni una posibilidad. Ya, 5. Porque realmente queríamos preservar unos 10 minutos para ya. Te falta lo más importante. El próximo. Ya. Bueno, pues ve, bueno, entonces ahora a lo más importante. Es que ahora viene el secreto de la felicidad. No tengo la menor. No se preocupe, 5, ya. Entonces, ahora cuando
cuando surge una pandemia como el COVID, es importante que las autoridades tomen todas las medidas necesarias para calmar al público y para evitar respuestas abrumadoras que creen perturbaciones innecesarias en la población. Pero nos encontramos con esto, la siguiente, por favor, que es algo de lo que hablamos extensamente la semana pasada, que es la narrativa bélica en COVID. La narrativa bélica es algo que se ha usado de manera, ¿cómo decirlo? Respetuosamente. No, se ha usado en demasía, ¿cierto? Hasta el hartazgo en salud, particularmente en cáncer, que es a lo que yo más me he dedicado, es el discurso preferente para hablar de la enfermedad, para hablar del cáncer en sí mismo, ¿no? Se significa el cáncer como un enemigo, la enfermedad como una batalla, dividimos a los pacientes entre ganadores y perdedores, les damos la responsabilidad incluso de su curación respecto a la actitud que ellos tomen, y de alguna manera se ha impuesto también esta narrativa bélica en COVID, ¿no? Y esta narrativa, las metáforas en sí, si bien ayudan para poner en palabras simples y en lugares comunes una situación que es compleja y pueden ayudar a las personas cognitivamente a entender mucho mejor este tipo de situaciones, de alguna manera establece, por la lógica bélica, bandos opuestos, nos dividen entre buenos y malos, se toman decisiones respecto a la utilización de recursos para ataque y para defensa, se establece una lógica militar donde se establecen jerarquías, se establecen tropas combatientes, personal de apoyo, además se esperan la pérdida de vidas humanas como parte de esta lógica, la pérdida de recursos y desesperación como parte de las reglas de la guerra. Y además, los valores que se transmiten son valores castrenses como la fuerza, el poder, la autosuficiencia, el protagonismo de lo masculino, el individualismo, la supervivencia del más fuerte, y se constriña en la experiencia y las posibilidades de respuesta ante la crisis a las conductas que son derivadas de ese tipo de valores, ¿no? Y si bien la metáfora bélica puede dar la utilidad de ponernos en alarma en un primer momento, de alguna manera nos advierte sobre el riesgo, pero también nos interpela de guerra, legitima también el poder del Estado y el papel de la milicia en un manejo de crisis sanitaria, pero sin duda afecta a la sensibilidad de las personas y los comportamientos, y moldea los comportamientos en esta situación bélica, ¿no? De alguna manera, poner al virus como un enemigo, atribuyendo a él y culpándolo a él como una atribución de agencia y voluntad, ¿cierto? El número de contagios y muertes de alguna manera nos desresponsabiliza y nos quita la mirada de todas las temáticas esenciales que hemos visto hasta ahora y de preguntarnos cuán preparados estaban los gobiernos para enfrentar la pandemia, porque estamos hablando siempre de un virus que desconocíamos, cuán firmes y estables estaban los sistemas de salud, cómo estaba la inversión en ciencia y en investigación, cuál era el nivel de desigualdad de los países, cuáles son las condiciones de vivienda de la población, en qué lugar social y en qué sistema de protección estaban nuestros adultos mayores, en qué condiciones se encontraban viviendo las personas migrantes de nuestros países, y cómo se está gestionando la pandemia. Porque muy probablemente todas estas variables confluyen más que el virus en las tasas de mortalidad y de contagio. Esta misma lógica de la metáfora bélica, adelante, yo seguí hablando y no habíamos pasado la lápida. Siguiente. Esta misma lógica define actores y colectivos sociales, define un villano, que en primer lugar es el virus, pero después del villano vamos seleccionando otros personajes como villanos, representados por personajes o instituciones poco confiables, ¿cierto? Las élites, las autoridades, las industrias farmacéuticas, pero después empezamos a hablar del virus para culpar a otros, ¿no? Y empiezan a aparecer las teorías conspirativas, pero también empiezan a aparecer los discursos xenófobos que se amparan en esta situación para poder salir a flote, y empezamos a hablar empezamos a estigmatizar a personas extranjeras, atribuyendo comportamientos poco higiénicos o inmorales, y que por eso
se contagian más o menos que la mayoría de las personas, o bien atribuir a ciertas naciones comportamientos sospechosos, bioterroristas o de control poblacional, y que por eso sacaron incluso en marcha el virus. La siguiente. Voy lo más rápido que puedo. También establecemos la víctima, que son las personas que de alguna manera son las que enferman, por las cuales podemos sentir compasión, pero que tienen este doble estatus, porque también sentimos ciertas suspicacias frente a ellas y empezamos a pensar si efectivamente se cuidaron como debían o si habrán seguido las medidas sanitarias, y se convierten en los vectores del virus. Por lo tanto, también hay cierto rechazo a esas personas y pueden ser discriminadas. La siguiente. Y por otro lado, los héroes, de alguna manera, que se les empieza a tratar a los profesionales de la salud como héroes, y a vanagloriar como héroes, imponiéndoles un deber sacrificial al deber profesional, como si en el fondo fuera parte del deber profesional el trabajar en condiciones de máximo riesgo, de precariedad de condiciones laborales, de mínima seguridad, y de máximo de máximo agotamiento psicológico y físico, ¿no? De alguna manera el hablar de héroes, de alguna manera le impone a ellos el sacrificio y el morir por la labor, como si fuera parte de esta pandemia, cuando la mayoría de las situaciones de riesgo que vivieron no fueron por el virus, sino por las condiciones laborales preexistentes. Sigamos. Otra vez. Me voy a detener en eso. Otra vez. Y esto es una iniciativa que contó Inés Olza la semana pasada, de España, que es la iniciativa Reframe COVID, que es una iniciativa que se gestó a partir de varias lingüistas con la idea de cambiar la metáfora bélica para dar a la población opciones de remetaforizar y de construir la sociedad desde lugares, de construir la pandemia y el discurso social desde lugares diferentes, más constructivos, más esperanzadores y lejos de estos valores tan limitantes y tan violentos que nos alejaban también de los comportamientos de cuidado que debíamos tener para enfrentar la pandemia. Se convirtió en una iniciativa que convocó a muchísimas personas, ¿cierto? Y finalmente se reunieron muchísimas metáforas en imágenes y en frases para hablar de la pandemia como como que estábamos remando todos juntos, o que estábamos cuidando y refugiándonos todos juntos, y otras tantas, y que incluso es una iniciativa que todos pueden meterse a Reframe COVID, a la página web, la siguiente, y pueden dar sus metáforas alternativas para colaborar con un marco lingüístico, metafórico y narrativo diferente para enfrentar la pandemia y así construir también una realidad distinta. La siguiente. Entonces la idea, y con esto voy terminando, es virar desde aquellos valores expresados en la metáfora bélica que construyeron los mismos sistemas y sus violencias estructurales que la pandemia dejó en evidencia, como el individualismo, la autosuficiencia, el mercantilismo, el nacionalismo, el triunfalismo y la competencia, hacia el valor del cuidado, la responsabilidad, la interdependencia, la colaboración, teniendo como eje la solidaridad. La siguiente. Pensar en estos valores para una nueva convivencia, para una nueva realidad, para un nuevo pacto social, como decía también el doctor Rueda, donde la ética está al centro de la comunicación pública para el logro de la confianza, y la confianza no como opción, sino como un imperativo ético de responsabilidad con la ciudadanía. La siguiente. Entre el héroe y el cobarde debe haber algún espacio para que las personas puedan ser humanas. Eso es. Muchas gracias.
Doctora, muchísimas gracias por tan interesante, brillante exposición. Lamentamos la falta de tiempo, o sea, no, varias preguntas, muchos comentarios, pero vamos a darle paso al doctor Jeffrey Lizardo, ¿no? Presidente